Conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su estación Apostólicos en el programa Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, sigue a Jesús. Y bueno, pues el día de hoy les damos la más cordial de las bienvenidas. Tenemos un programa muy especial, ya que el día de hoy no me encuentro sola, estamos muy bien acompañados, pero en un momento más le voy a explicar quién nos hace el favor de vestir el programa del día de hoy. Y bueno, vamos a seguir el día de hoy los pasos de Santa Rita de Casia. En nuestra sección Mexicanos en los Altares hablaremos de San Cristóbal Magallanes, y justamente para ello es que contamos con la presencia de un invitado especial, el señor Javier Vega, caballero de Colón, custodio y guardián de las santas reliquias de los santos y beatos mártires mexicanos. Y bueno, ya escuchó, tenemos invitado de lujo, entonces lo invito a que permanezca con nosotros en sintonía de Apostólicos, porque va a estar muy interesante lo que nos viene a platicar el día de hoy. Y bueno, para este primer segmento haremos, como cada semana, el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días, no sin antes enviar una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que vamos a mencionar a continuación. Comenzamos. Y bueno, cada 18 de mayo se celebra a San Juan I, Papa y Mártir, el bueno nacido en Toscana. Juan I fue Papa del año 523 a 526 y tuvo que luchar contra la herejía del arrianismo. Para arreglar la ruptura, Teodorico, rey de los godos, lo envió a San Juan I, a Constantinopla, y para su regreso lo hizo encarcelar en Rávena, donde falleció. Él, bueno, fue considerado un mártir por la Iglesia Latina. También cada 18 de mayo se celebra a San Félix de Cantaliz, religioso capuchino. Él, bueno, fue un fraile investigador y místico que nació en Cantaliz, Rieti, en Italia, en el año 1515. Tras convertirse en monje capuchino durante 40 años y hasta su muerte, en 1587 fue mendicante en Roma. Él fue amigo de Felipe Neri y de Sixto V. Él se dedicó a orar intensamente y a una vida de caridad. El Papa Clemente XI lo canonizó en el año 1712. El 19 de mayo se celebró a San Pedro Celestino V, Papa, también conocido como Pedro de Morón. Él, bueno, fue contemplativo, amante del silencio, y es recordado por la Iglesia cada 19 de mayo, conocido por haber puesto en marcha el Jubileo del Perdón de la Aquila en el año 1294 y por su breve pontificado que culminó con la renuncia pocos meses después de haber sido elegido. También cada 19 de mayo se celebra a San Urbano I, Papa. Él, bueno, nacido bajo el emperador Diocleciano, murió bajo Septimio Severo. De San Urbano I sabemos que entre el año 223 y 230 hay un periodo, digamos, con poca información acerca de su vida y de su biografía, pero se sabe que era decidido, se le describe como práctico en la defensa de los derechos de la comunidad cristiana. Algunos biógrafos del periodo incluso lo describen como un hombre caritativo y resuelto, capaz de traer a muchos paganos al bautismo, incluida a la familia de Roma Valeri, que bueno, dentro de las grandes familias romanas, los Valeri eran los que, sin ser un grupo gentilicio propiamente imperial, fueron capaces de competir con las demás familias que tenían bastante importancia cuantitativa, constituidas dentro de los imperios en Roma. Y bueno, pues San Urbano I murió probablemente como un mártir, porque, como le digo, hay algunas inconsistencias o falta de información en algunas de las biografías, pero se tiene como que pudo haber muerto como mártir, o que también pudo haber fallecido de causas naturales.
También cada 19 de mayo se celebra a los santos Partenio y Calógero, mártires en la Vía Apia. Estos dos mártires murieron en el año 304 y se les recuerda el día de su martirio. Ellos fueron enterrados en el cementerio de San Calixto en Roma. Probablemente eran dos hermanos de origen armenio, que un tal Emiliano, una persona que posiblemente de nombre Emiliano, en el momento de su muerte les confió a su hija Anatolia Calista, y es por eso que ellos fueron martirizados y castrados. También cada 19 de mayo se celebra a San Ivo, sacerdote abogado de los pobres. Él fue nacido en Bretaña en el año 1235. Ivo se formó en teología y derecho, convirtiéndose pronto en un sacerdote y abogado, gracias a un patrocinio gratuito. Él dio alojamiento a los pobres y necesitados en su castillo, sin descuidar también la predicación en las parroquias en Tredes y Luanec. Él fue canonizado en el año 1347 por el Papa Clemente VI. También el día 19 de mayo se celebró a San Crispino de Viterbo, un religioso capuchino. Pedro Fioretti ingresó a la orden de los frailes menores capuchinos en el año 1693 como Fray Crispín o Fray Crispino, y durante 40 años vivió en Orvieto, primero como horticultor y luego ya como mendicante. Él fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en el año de 1982. Cada 20 de mayo se celebra a San Bernardino de Siena, sacerdote franciscano. Escuchado por papas y analfabetos por su estilo de predicación, sin bizantinismos, Bernardo de Siena es uno de los santos franciscanos más conocidos y un gran reformador de su orden en el siglo XV. Él fue proclamado santo por San Nicolás V en el año 1450, tan solo 6 años después de haber fallecido. También cada 20 de mayo se celebra a Santa Áurea, mártir de Ostia. Ella en la época del emperador Claudio, en el siglo I, ella siendo romana, Áurea convertida al cristianismo, fue torturada por no renegar de su fe y expulsada de su ciudad, Ostia, en donde fue arrestada de nuevo y martirizada. Cada 21 de mayo se celebra a San Eugenio de Macenot, obispo de Marsiglia, fundador de los Oblatos de María Inmaculada. Los oblatos u oblatas es una palabra usada para designar a algunas personas que no son monjes profesos o frailes, pero que habían sido ofrecidos a Dios o se habían consagrado ellos mismos al servicio de Dios. Entonces, San Eugenio de Macenot provenía de una familia noble, se salvó de la Revolución Francesa y en lugar de la vida de la corte eligió el sacerdocio. En el año de 1816 fundó la Sociedad de los Misioneros de Provenza, que más tarde serían los Oblatos de María Inmaculada y que se difundirían por el mundo. Él fue obispo de Marsella y falleció en el año 1861. El 22 de mayo y cada año se celebra a Santa Rita de Casia, religiosa agustina. Ella, es conocida como la Santa de los Casos Imposibles, después de que gracias a su intercesión se hayan resuelto milagrosamente situaciones que ya no tenían esperanza, y justo a ella es a quien se va a dedicar el programa del día de hoy, y más adelante vamos a hablar con detalle sobre ella. También el día 22 de mayo se celebra a Santa Julia, Virgen y Mártir en Córcega. Ella es patrona justamente de Córcega. Ella es una de las jóvenes cartagineses que un mercante de esclavos quería vender en la Galia. Ella fue raptada en un puerto de Córcega, pero fiel a su fe, rechazó sacrificarse a una divinidad pagana. Cada 23 de mayo se celebra a San Juan Bautista de Rossi, sacerdote romano. Él, originario de Alejandría, ordenado sacerdote en Roma en el año 1721, fundó la Pía Unión de Sacerdotes Seculares en la ciudad. Él se hizo famoso como confesor y también la gente lo buscaba para tenerlo como padre o guía espiritual. San Juan Bautista de Rossi falleció en el año 1764.
Y finalmente el día de hoy celebramos a San Vicente de Lering, sacerdote. Él, nació en Galia en el siglo V, se retiró como monje y ya a una edad avanzada escribió un manual para vivir plenamente el Evangelio llamado Communimatorium. Y él falleció en el año 450. Entonces, con esto finalizamos el repaso de la semana. Es momento de ir al primer corte. Continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de Santa Rita. Continuamos. Comunícate con nosotros. Llámanos al 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte. Amables radioescuchas, les agradecemos continuar aquí en Apostolicus 1370 y les recuerdo que ya tenemos número de WhatsApp para que nos mande un mensajito. Si gusta tomar notas, el 33 47 60 70 42, 33 47 60 70 42. Igual, puede también contactarnos a través del Facebook siguiendo los pasos o a través del correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com. Pero ahora está todavía más fácil porque ya tenemos el WhatsApp, entonces nos puede mandar un mensajito. Es el 33 47 60 70 42. Y como ya le adelantaba hace unos momentos, vamos a seguir los pasos de Santa Rita de Casia. A ella, como le mencioné, se celebra cada 22 de mayo. Ella fue una viuda religiosa conocida como la abogada intercesora de las causas imposibles. Ha sido una de las santas más populares en la Iglesia Católica, justamente por sus impresionantes respuestas a las oraciones de las personas, como también por los notables sucesos que acontecieron en su vida. Entonces, también se trata de una santa que está rodeada de muchas experiencias místicas y ya lo iremos platicando poco a poco. Ella, estuvo casada con un hombre violento, toleró pacientemente sus crueldades, reconciliándolo con Dios, y al morir su marido, sus hijos también ingresó al monasterio de la Orden de San Agustín de Casia. Pero esto, digamos, es en pocas palabras su vida. Vamos a verlo a detalle en su biografía. Ella, en la aldea de Rocaporena, en un pueblito perdido en las montañas Apeninas en Umbria, Italia, nace en el año de 1371, que también va a encontrar en algunas biografías que aparece como que nació en el año 1381, entonces por ahí está ese dato un poquito impreciso, pero es más o menos en la época, ¿no? Entonces su nombre era Margarita Lotti y se le llamaba en diminutivo Rita. Sus padres eran modestos campesinos y ganaderos estériles, que para quienes Rita fue realmente su milagro, porque además de que ya estaban en una edad avanzada cuando tuvieron la dicha de que ella naciera, se esforzaron bastante por darle una buena formación escolar y religiosa en la vecina comunidad de Casia, donde la instrucción estuvo a cargo de los frailes agustinos. Dentro de este contexto, es que fue madurando la devoción de Rita por San Agustín, por San Juan Bautista y por Nicolás de Tolentino, a quienes Rita elige como sus santos protectores. Como le decía, sus padres la educaron firmemente en la fe y ella respetó a tal punto la autoridad paterna que abandonó el propósito de entrar al convento, porque ella desde el principio quería ser monja y aceptó unirse en matrimonio con Pablo de Ferdinando, un joven con cierta fama de que era violento y revoltoso. Dentro de las biografías de Santa Rita nos dibujan un cuadro familiar muy común en el que se trataba de una mujer dulce, obediente, atenta a no chocar con la susceptibilidad de su marido y su carácter y su personalidad, pero cuyas maldades de este marido de Pablo, ella al final terminaba sufriendo y que era lo que ella hacía, rezar mucho por él y ser paciente. Entonces al final su bondad logró cambiar el corazón de Pablo, quien
pues termina cambiando de vida y de costumbres sin lograr olvidar los antiguos rencores en sus enemigos que se había buscado en esa época en la que él pues todavía era bastante violento. Entonces pues él pudo haber cambiado, pero pues hacía falta que ellos también lo hicieran, que se hubieran convertido. Entonces bueno, una noche pues es asesinado Pablo en la vera del camino. Entonces pues bueno, del matrimonio de Rita y Pablo tuvo como fruto 2 hijos gemelos que fueron Gian Giacomo y Paolo María, quienes bueno, ya de cierta edad pues habían jurado vengar pues a su padre que había sido asesinado. Entonces cuando Rita se da cuenta de que pues eran inútiles algunos de sus esfuerzos para convencerlos de que desistieran de estos propósitos de venganza, bueno, es que tiene la valentía y empieza a orar a Dios para que se los llevara antes de que ellos pudieran manchar sus vidas con el homicidio de estas personas una vez que buscaran y encontraran a los culpables del asesinato de su padre. Entonces bueno, su oración, que pues quizá humanamente sería incomprensible, ¿no? Que pensaríamos, pues quién pide a Dios que se lleve a sus hijos, ¿no? Pero pues ella lo hacía con la intención de salvarlos del castigo o de la pena que sufrirían al asesinar, ¿no? Al seguir derramando sangre. Entonces ella pues es escuchada y sus hijos ambos fallecen de causas naturales a poco tiempo. Entonces ya estando sin su esposo y sin sus hijos, Rita pide su entrada en el convento de las Agustinas ahí en Casia, Italia, pero bueno, su petición es rechazada porque no aceptaban viudas y además pues porque temían que al ser viuda de un hombre asesinado esto pudiera poner en peligro la seguridad de la comunidad. Que por cierto, dicho sea de paso, en el convento al que ella quería acudir, de la Orden de las Agustinas, pues dicho sea de paso es de la Orden del Papa León XIV, que actualmente acaba de comenzar su pontificado. Bueno, entonces tras ser rechazada en su entrada, ella regresa a su hogar desierto y reza intensamente a sus 3 santos protectores, a San Juan Bautista, San Agustín y a San Nicolás de Tolentino. Entonces una noche sucede el prodigio, que se le aparecen los 3 santos, le dicen que los siga, llega ella al convento con ellos, abren las puertas y la llevan a la mitad del coro donde estaban las religiosas rezando las oraciones de la mañana. Entonces ella, pues al hablar con ellas es aceptada cuando tenía 36 años de edad. Entonces es así que Rita pudo vestir el hábito de las Agustinas, realizando pues ese antiguo deseo que tenía de la entrega total a Dios, y esto pues lo hizo durante 40 años. Se cuenta que durante el noviciado la abadesa intentó probar la humildad de Rita y que le hizo regar un leño seco. Y sucedió que debido pues a su obediencia es premiada por Dios, y pues de ese leño seco que ella regó surge una vida exuberante. Entonces pues claro que esto dejó sorprendida a la abadesa del monasterio. Entonces bueno, a lo largo de los años Rita se distingue como una religiosa humilde que pone gran celo en la oración y en los trabajos que le son encomendados, capaz de frecuentes ayunos y de penitencias. Dentro de sus virtudes se hacen conocidas incluso fuera pues del convento, comienza a adquirir fama, sobre todo en lo que se refiere a las obras de caridad a las que dedica Rita al lado de sus hermanas pues una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo, además de la oración, las visitas a los ancianos, el cuidado de los enfermos y la asistencia a los pobres. Ella se dedicó particularmente a la penitencia, a la oración y el amor a Cristo crucificado, y cada vez que ella estaba inmersa en la contemplación de Cristo, pues cada vez se hacía más y más crecía este amor, ¿no? Y Rita, bueno, pedía a Dios poder participar de su pasión, y en el año 1432, estando absorta en la oración, se encuentra sobre la frente la herida de la corona de espinas de Jesús crucificado. Entonces, bueno, este estigma milagroso lo recibió, marcó su rostro. Se dice que llevaba la llaga durante todo este tiempo, fueron aproximadamente 14 años, y que ella oraba: oh amado Jesús, aumenta mi paciencia en la medida en que aumentan mis sufrimientos. Entonces, bueno, pues su fama de santidad creció y pasó los límites incluso de Casia. Entonces las oraciones de Rita obtuvieron prodigiosas curaciones y conversiones para muchas personas, y pues bueno, ella solamente se dice que pedía poder cargar
sobre sí los dolores del prójimo. Entonces, ella fallece en el monasterio de Casia el 22 de mayo de 1457 a la edad de 76 años. De entre las historias llenas de misticismo alrededor de ella, se cuenta que en el invierno que precede a su muerte, Rita enferma y, postrada en el lecho, le pide a una prima que ha venido de visita en el mes de enero desde Rocaporena, de su lugar de origen, que le traiga 2 higos y una rosa del huerto de la casa de sus padres. Entonces su prima pues le sigue la corriente, como pensando que era parte pues del delirio de la enfermedad de Rita, y le dice que las va a ir a traer. Entonces, pues para su sorpresa, cuando vuelve a la casa de los padres de Rita, encuentra los 2 higos y la rosa y se los lleva después a Casia. Entonces, pues para Rita estos significaron el signo de la bondad de Dios, que había acogido en el cielo tanto a sus 2 hijos como a su esposo. Entonces, bueno, cuando fallece, muchísima gente acudió a darle el último adiós, pues con gran cariño y respeto. Después, claro, hubo innumerables milagros que tuvieron lugar a través de su intercesión, y pues eso hizo que la devoción hacia ella se extendiera a lo largo y ancho de muchas ciudades. El cuerpo de Santa Rita fue conservado perfecto por varios siglos, y a veces se dice que incluso daba una fragancia dulce. Incluso en la ceremonia de beatificación, el 1 de octubre de 1627, llevada a cabo por el Papa Urbano VIII, se dice que el cuerpo de la santa se elevó y abrió sus ojos. La canonización de Santa Rita fue llevada a cabo el 24 de mayo de 1900 por el Papa León XIII. Su cuerpo incorrupto se encuentra en una urna de cristal en la basílica que lleva su nombre, de Santa Rita, en Casia, Italia, y ahí se conservan varias reliquias relacionadas con su vida, entre ellas su anillo de bodas. Finalmente, bueno, podemos decir que Rita supo florecer a pesar de las espinas que la vida le tenía preparadas, ofreciendo el buen perfume de Cristo y deshelando el gélido invierno de tantos corazones como ella logró poder convertirlos. Por esta razón y el recuerdo del prodigio de Rocaporena, de la rosa y los higos, es que el símbolo de los ritos hacia Santa Rita justamente es por excelencia la rosa. Entonces, Santa Rita, mujer valiente, enséñanos a confiar en Jesús, incluso cuando parece imposible. Amén. Y bueno, pues antes de ir al siguiente corte, me gustaría adelantarme un poquito para ir presentando a nuestro invitado del día de hoy. Él es Javier Vega. No sé si guste hacer la presentación. Hola, buenas tardes, hermanas y hermanos en Cristo. Mi nombre es Javier Vega y me siento orgulloso de ser invitado de este programa por nuestra compañera locutora Marisol Infante, y vengo a hablar un poco sobre la vida de San Cristóbal Magallanes Jara, que es el que encabeza los 25 mártires santos que hace unos días, el 21 de mayo, cumplieron 25 años de su canonización por el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Quiero aclarar además que en esa canonización de esos 25 santos mártires hay 2 santos más. Fueron en total 27. Ellos, 25 fueron por la vía del martirio y 2 fueron por la vida ejemplar heroica que llevaron, como fue el caso de José María de Yermo y Parres, que fue sacerdote que constituyó las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, y de María de Jesús Sacramentado, la famosa Madre Nati, que ella fue parte de las hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Fueron 2 caminos diferentes, como les decía, para llegar a los altares. Uno es por vía del martirio y otra es por la vida ejemplar heroica que tuvieron ambos santos.
Muy bien, pues muchas gracias. Además, bueno, cabe mencionar que el señor Javier Vega es, como ya les adelantaba al principio del programa, miembro de los Caballeros de Colón, que para quienes no han escuchado hablar de ellos, es una organización católica, familiar, fraternal y de servicio, fundada en el año 1882, que pues más adelantito nos va a platicar un poquito más el señor Javier, pero pues bueno, esta organización cuenta con más de 2 millones de miembros alrededor del mundo. Además, bueno, en lo particular, él es custodio y guardián de las santas reliquias de los santos y beatos mártires mexicanos, hacen peregrinaciones por los decanatos, me platicaba. Sí, parte de mi función como pastoral social que tenemos los Caballeros de Colón es ser guardián y custodio de los relicarios de los santos y de los beatos, y los trasladamos a los diferentes obispados que nos lo piden a nivel nacional, ya sea en Cuernavaca, en Querétaro, en Puebla, en Hermosillo, en Monterrey, en Saltillo, y llevarlos y trasladarlos y dejarlos allá para su veneración. Y parte de la función también es organizar la agenda del año jubilar, de la peregrinación de los diferentes decanatos del Arzobispado de Guadalajara, que suben a peregrinar al Santuario de los Mártires en el Cerro del Tesoro, a misa todos los sábados de 12. Muy bien, bueno, pues ya escuchó, esto es una breve reseña porque es muchísimo lo que realizan los Caballeros de Colón, y bueno, más adelante tendremos la oportunidad de que nos platique un poco más. Entonces, por lo pronto vamos a ir un breve corte. Continúe con nosotros en Siguiendo los Pasos de Regresamos. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta, amables radioescuchas. Tenemos la oportunidad de que nos platique Javier Vega acerca de San Cristóbal de Magallanes dentro de esta sección Mexicanos en los Altares. Entonces, pues, adelante. Sí, gracias. Quiero hacer un paréntesis antes de entrar a la vida ejemplar de San Cristóbal Magallanes, que actualmente mártires mexicanos son 33 santos y 21 beatos. En total son 54 mártires mexicanos. Repito, santos son 33 santos y beatos son 21. Hacer una diferencia, quiero señalar que es un mártir. Es un cristiano que con su testimonio de vida ejemplar llega hasta el derramamiento de su propia sangre por su fe en Dios y en Jesucristo. También quiero hacer mención que dentro de la canonización o del proceso de santificación de estas vidas ejemplares de mártires o gentes en grado heroico de vida ejemplar, son varias etapas que tienen que comenzar. Al morir la persona, si goza de una fama popular de santidad, en la misma obispado tienen que manejarse el primer trámite de hacer el señalamiento de siervo de Dios. Después pasan a ser la segunda etapa como venerables. Después de venerables tienen que realizar un milagro y convertirse en beatos. Y al último, convertirte en santos para poder subir a los altares. Y la diferencia entre beato y santo es que el beato puede ser venerado en el país de donde es originario, y los santos pueden ser venerados a nivel mundial. Bien, hechas estas aclaraciones, quiero manejar que San Cristóbal Magallanes Jara nace el 30 de julio de 1869 y muere el 25 de mayo de 1927
a la edad de 58 años. El próximo día, mañana, se cumplirían día de su aniversario luctuoso, que fue el 25 de mayo de 1927, durante la Revolución Cristera que ocasionó el mal gobierno de Plutarco Elías Calles. Él, como les vuelvo a señalar, fue canonizado el 21 de mayo del año 2000 por el Papa San Juan Pablo II, con otros 24 vidas ejemplares de mártires mexicanos. Él nace en el rancho de San Rafael, municipio de Totatiche, Jalisco, y fue hijo de Rafael Magallanes Romero y de la señora Clara Jara Sánchez. Su condición y su origen siempre fue humilde. Se matriculó en el Seminario Conciliar de Guadalajara en octubre de 1888, a la edad de 19 años, y se distinguió como seminarista por su gran piedad, honradez y muy inteligente y aplicado. Se ordena sacerdote el 17 de octubre de 1899 a la edad de 30 años y pasa a ser presbítero y maestro de la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo en Guadalajara. Posteriormente fue ya ordenado presbítero, fue sacerdote en su tierra natal hasta su muerte, allá en Totatiche. Su principal característica de él fue un sacerdote de fe ardiente, un misionero incansable de llevar la palabra de Dios a los indígenas huicholes. Fue ferviente promotor del Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe. En materia educativa, fundó una escuela o colegio de primeras letras y en el territorio de su parroquia realizó una inmensa labor social, humana y cristiana entre su feligresía. En 1916, él establece en su parroquia el Seminario Auxiliar de Nuestra Señora de Guadalupe para atender las vocaciones sacerdotales que había en esa región, con el fin de proteger, orientar y formar a los futuros sacerdotes y lograr abundante cosecha. Fue presbítero en esa zona durante 28 años y alcanzó a ver frutos a través de ese seminario, como fue su compañero de martirio, Agustín Caloca Cortés, y el párroco que le sucedió, que se llamó José Pilar Quesada Valdés. Quiero hacer mención que el 21 de mayo de 1927, mientras iba a una misa, a una ranchería de su región eclesiástica en Totatiche, tuvo la mala fortuna de ser arrestado por un grupo de militares dirigidos por el general de brigada Francisco Goñi. Y ese mismo día también habían arrestado a quien él había designado como responsable del seminario auxiliar, que era el padre Agustín Caloca Cortés. Ambos fueron llevados detenidos a la cárcel municipal de Totatiche y acusados ambos del delito de sedición el 21 de mayo de 1927. Ese delito era un delito grave en donde el gobierno federal de aquel tiempo acusaba a los sacerdotes de que se levantaban en armas, protestaban con violencia, hacían actividades subversivas y que querían un cambio político para derrocar al gobierno. Todo eso falso. El párroco, el día 21 de mayo o el día 22 de mayo de 1927, desmiente los cargos presentados en su contra a través de un escrito de su puño y letra, donde dice a su feligresía
lo siguiente: la religión no se propaga ni se ha de conservar por medio de las armas. Dice, ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni la Iglesia han empleado la violencia para tal fin. Las armas de la Iglesia son el convencimiento y la persuasión por medio de la palabra de Dios. 2 días después de haber sido detenidos, estamos hablando del 23 de mayo de 1927, fueron trasladados al poblado de Momax, Zacatecas. Y a la mañana siguiente, el 24, en la noche, lo llevan a Colotlán, Jalisco, que son poblaciones pegadas porque en esa zona se juntan los límites como dedos de una mano entre Jalisco y Zacatecas, y fueron llevados en la noche del 24 y llegar el 25 de mayo por la mañana a Colotlán, Jalisco, y sin previo juicio, el 25 de mayo, en el patio de la Presidencia Municipal de Colotlán, por el único delito de ser sacerdotes, fueron fusilados. Antes de ser ejecutados, el padre Cristóbal Magallanes distribuyó ante el pelotón que lo iba a fusilar sus pertenencias. Y ese pelotón estaba dirigido por el teniente Enrique Medina. Como último deseo, ambos sacerdotes se dieron la absolución sacramental, y al ver el padre Cristóbal Magallanes la turbación y el miedo que tenía el padre Caloca Cortés, lo confortó diciéndole: tranquilízate, hijo, Dios quiere mártires, solo en un momento estaremos en el cielo. Y luego, dirigiéndose a la tropa o al pelotón de ejecución, exclamó: soy y muero inocente, perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz y la unión de los mexicanos desunidos. Primero fusilaron al padre Cristóbal Magallanes Jara, y eso fortaleció el espíritu del padre Caloca Cortés. Dice, quien antes de morir grita: por Dios vivimos y por Él morimos. Sus restos están actualmente del padre Cristóbal Magallanes Jara en la parroquia de Totatiche, en la parroquia principal, y los restos óseos del padre Caloca Cortés están en la parroquia de San Juan Bautista, en el Taúl, Zacatecas. Esa es la triste historia de 2 mártires mexicanos que por el solo delito de ser sacerdotes fueron muertos, como más de 35,000 cristeros en el periodo de 1915 a 1937. Pero la vida de ellos fue cegada durante lo grueso de la guerra cristera, que fue de 1926 a 1929. ¿Verdad? Qué impotencia, ¿no? Yo Sí. cada que a veces ya ni siquiera hago la aclaración, pero muchas veces le menciono al público cuando me toca leer particularmente algunos hechos, porque los de martirio pues no son, hablar de la muerte no es digamos fácil, No es ni agradable, ¿verdad? no, y no es sencillo, y más cuando se toca describir lo que tuvieron que pasar estas el sufrimiento, personas, todo sí. ese sufrimiento, todas las situaciones a las que fueron expuestos, que luego dicen, no, ay, pero, o sea, Sí. y que si lo trasladamos a nuestra vida diaria, que es como que lo que se busca hacer a través de siguiendo los pasos es esto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo no estoy en esa situación que vivieron estos mártires. Y ¿cómo demuestro a Dios, a Jesucristo, mi amor por Él? ¿Cómo le doy agradecimiento por lo que doy? Entonces vamos a dejar esta pregunta a que nuestro público pueda
hacer una pequeña reflexión mientras vamos a un corte y regresamos y seguimos platicando, si le parece bien, Javier. Sí, gracias. Regresamos. Comunícate con nosotros. Llámanos al 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Siguiendo los Pasos de... contando con la presencia de Javier Vega, que bueno, ya escuchó usted la historia, como decíamos, la triste historia, porque es muy triste todo lo que tienen que pasar nuestros mártires, y por eso la importancia de conocer su vida. Le hacía yo la pregunta a usted, o le dejaba en el aire el qué estamos haciendo para, pues honrar su memoria, pero también, y más importante, el pues demostrarle a Dios nuestro amor y nuestro agradecimiento, ¿no? Entonces creo que esa podría ser una buena tarea a dejarle, como a veces le dejo tarea amado radio escucha, entonces pues a que pudiéramos pensar, ¿no? De qué manera lo estamos haciendo, y si lo estamos si hace falta que nos esforcemos un poquito más. Y bueno, me gustaría que pudiera usted continuar, estimado Javier, con lo que nos está platicando sobre San Cristóbal. Sí, ellos han sido ejemplos dignos de martirio, de sufrimiento, que derramaron su sangre por seguir el ejemplo de Jesucristo. Por eso son mártires. Y nuestra Iglesia Católica los venera, no los adora, que es una situación diferente. Exacto. Los promueve porque la canonización y la beatificación de ellos son dignos ejemplos de imitar. Cómo nosotros, como católicos, desde el momento de nuestro bautismo, estamos consagrados para buscar la beatificación y ser santos al final de nuestros días, y que ellos son dignos ejemplos de buscar a través de ellos que nos ayuden en nuestras tribulaciones, en nuestras enfermedades, en nuestras desesperaciones económicas, en nuestras crisis emocionales, pidiendo su intercesión para que Dios nos ayude y nos ilumine a salir de nuestros problemas cotidianos. Yo quiero hacer mención porque mucha gente dice, pero ¿cómo vamos a venerar? ¿En dónde está el fundamento para venerar restos o esas reliquias? Y viene precisamente en la Biblia, ahí los fundamentos para venerar a esas personas que son santos. Viene, por ejemplo, en la Iglesia Católica Cristiana debemos de reconocer que la Iglesia que fundó Jesucristo lo advirtió. Y dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Esa cita bíblica está en Mateo 24, versículos del 9 al 13. Y también habla de que Jesús nos dice, el mundo odia a Jesús y a los suyos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, de los versículos 17 al 25. Debo hacer mención que también en la Biblia se habla de que en Segunda de Reyes, del capítulo 13, versículo 21, habla de cuando de manera inconsciente aventaron un muerto a la tumba donde estaban los restos del profeta Eliseo, y al tocar ese muerto las reliquias o los huesos del profeta Eliseo, revivió y salió fuera del sepulcro. También otro fundamento está en Mateo 9, capítulo 9 del 20, donde habla de la mujer con flujo de sangre que con solo tocar
la tela de Jesucristo, de su ropa, se alivió. Y por último, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19 del 11 al 12, nos habla la Biblia de que la ropa que vestía San Pablo, al quitársela, con esa curaban enfermos y sacaban endemoniados. Ese es el fundamento por el cual yo me siento orgulloso de ser custodio y guardián de esas santas reliquias, y que me ha tocado la fortuna de ver casos de gente que se ha curado milagrosamente de diferentes enfermedades como cáncer o problemas prostáticos o problemas mentales, que es un milagro de Dios. Recordemos que los santos son intercesores, pero quien hace los milagros es nuestro Señor Jesucristo, a través de ellos, por el ruego de la santa oración que hacemos a ellos, que nos encomendamos a ellos. Esa es la situación de que intercedan por nosotros, ¿verdad? Sí, y es muy importante todos estos puntos que está tocando, porque hacer estas aclaraciones, ¿no? Empezando por el santo no es el que hace el milagro, él intercede y Dios es quien lo hace. También creo que toca diferentes puntos, porque luego es muy fácil cuestionar alguna devoción a un santo, ¿por qué lo haces? Y me gusta mucho que haga esta aclaración y que nos lo explique de manera tan clara al auditorio. Uh-huh. Algo que también quisiera, pues en general, a lo mejor no solo de San Cristóbal de Magallanes, generalmente procuramos hacer una reflexión sobre alguna cualidad del santo que estemos dedicando el programa, que pudiera ser ejemplo para todos nosotros. A lo mejor pueda ser obvia la pregunta de, pues es obvio, ¿no? ¿Qué cualidad? Pero ¿cómo podríamos aspirar justamente a una vida santa como él, por ejemplo? Yo las conclusiones que saco es que ¿qué aprendemos de la muerte de esos santos y beatos mártires? Primero, debemos de descubrir que la vida es un regalo de Dios y solo se puede entregar por amor a Dios y al prójimo. Segunda conclusión es que ese ejemplo de ellos debemos ser fuertes en los momentos difíciles que nosotros pasamos. Otra conclusión que saco es poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él nos premiará con la vida eterna si seguimos las enseñanzas y los ejemplos de los santos y de los beatos. Otra conclusión es tomar conciencia que las cosas materiales son menos importantes que las espirituales. Y por último, otro ejemplo que nos dan es perdonar de corazón a quien nos ofenden o nos hacen daño, ¿verdad? Uno de los más difíciles. Uh-huh. Perdonar, porque luego es complicado, pero... Y además otro ejemplo que la gran mayoría de ellos dan, uh-huh, es intentar salvar la vida de quienes junto a ellos habían sido arrestados, ¿verdad? Esas son parte de las enseñanzas de la vida de ejemplar de los santos y beatos mártires mexicanos. Pues bastante interesante y mucho en qué pensar. Y bueno, nos decía justamente para ir cerrando esta emisión sobre el hecho de que participa como custodio de las reliquias. Quisiera platicarnos brevemente sobre los caballeros de Colón, por ejemplo. Sí, mire, yo soy orgullosamente caballero de Colón. Formamos una asociación laica, la más grande que hay en el mundo, porque hay caballeros de Colón en los 5 continentes. Y nuestra función prácticamente es la pastoral social, que muy pocos organismos laicales lo practican, porque es la actividad más difícil. Recordemos que en la Iglesia Católica
existan 3 pastorales. La profética, que es el estudio de la Biblia y de las encíclicas, y la pastoral litúrgica, que es sobre la Sagrada Misa, y la pastoral social. Hace unos años fuimos a una reunión donde nos convocó el señor cardenal, que hoy se está celebrando otra reunión como esas, el día de hoy, en una hacienda Providencia allá al norte de Zapopan. Y en esa reunión nos decía, ¿cuántos grupos de pastoral hay aquí de toda la Iglesia Católica aquí de Guadalajara? Y había 198 grupos de diferentes, carismáticos, de diferentes proféticas y litúrgicas. Y dijo, yo les pido a todos ustedes que esos conocimientos los bajen a la calle para el apoyo de su prójimo en la calle, porque quiero que me digan cuántos grupos sociales hay en este momento aquí en nuestro obispado. Ajá. Entonces, pues unos decían que 30, otros que 40. Dijo, no, nomás hay 4 grupos en la pastoral social. Dice Cáritas, Banco de Alimentos Diocesanos, otro grupo que ya desapareció, y Caballeros de Colón. Entonces, es muy difícil salir adelante. Claro, ahora afortunadamente hay mucho más grupos de apoyo en la pastoral social, verdaderas instituciones que han crecido y que siguen apoyando, pero son muy pocos que estamos en esa labor. Por ejemplo, nosotros como Caballeros de Colón ayudamos a la Madre Teresa, que tienen niños con cáncer y con SIDA, en un orfelinato allá para llegar a Islahuacán de los Membrillos. Tenemos más de aproximadamente 15 años ayudándolos, y son niños que hay que llevarles todo, medicamentos, antibióticos porque se enferman, comida, pañales, ropa, ayudarles en la conservación del orfelinato. O sea, es una labor de todos los días. No puedo decir, le llevo una dotación, sí, y hasta dentro de un año vuelvo otra vez. No, es semana por semana, semana por semana. Si alguien quiere contribuir, ¿hay algún lugar en donde les puedan escribir o donde les puedan...? Sí, de hecho, yo, como soy encargado de esa pastoral social, podría darles mi número telefónico para poder concertarlo. O que se comuniquen aquí al de Apostólicos. Sí. Al 33... 47 60 70 42 33 47 60 70 42. Sí, para el apoyo de esos pequeñines que prácticamente están totalmente abandonados. Hay niños, nos dicen las madres, que ni siquiera tienen nombre. De que los abandonan las madres en los hospitales, se salen por las ventanas, se brincan y ahí los dejan abandonados, y ellos son los encargados de recogerlos. Pues una situación muy difícil. Bueno, ya vamos llegando al final de la emisión, entonces ya sabe, si quiere contribuir y quiere apoyar para que sigan haciendo esta labor tan importante los Caballeros de Colón, recuerde, nos puede escribir aquí Apostólicos y ya por ahí lo canalizamos con Javier Vega. Es el 33 47 60 70 42. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a Javier Vega, darnos un poquito de su tiempo, que es bastante lo que realizan. Le recuerdo a usted, estimado radioescucha, que puede estar en contacto con nosotros también a través del Facebook, siguiendo los pasos de... Y bueno, lo invito a que continúe en sintonía de Apostólicos 1370. Lo dejo en compañía del cuidado de la creación, que hoy va a estar, como siempre, muy interesante. Hasta luego. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. ¿Mande? Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama.